Luego de 75 años de lucha por la provincialización, finalmente se logra la creación de la provincia de Ayaviri, llamada luego Melgar. Pero ¿cómo realmente se crea la provincia de Ayaviri? ¿Quiénes fueron los gestores? Antes de la separación, en el interior del corregimiento de Lampa, germinaban dos provincias con características propias, la Lampa Alta y la Lampa Baja. A esto se sumaba la ancestral división del reino Cana o el reino Colla. Esta división no era solamente nominal, sino se operativizaba antes que formalmente fueran promulgadas. En esos años, la otrora opulenta ciudad de Lampa, la tercera del sur del país, paulatinamente declinaba, mientras por el otro lado se notaba el reflorecimiento de la villa de Ayaviri. El transporte ferroviario jugó un papel preponderante porque ahí se instauraron hoteles y varias casas comerciales. Se establecieron algunos inmigrantes, se incrementó la población urbana y se formaron instituciones sociales. También se notaba la prosperidad de Santa Rosa, y el hecho que sea estación terminal del tren durante 18 años hizo que floreciera y adquiera importancia. Inclusive logró parangonearse con el pueblo de Ayaviri, refiere el escritor René Calcín en su obra Historias de Ayaviri. Finalmente llega la tan anhelada creación de la provincia de Ayaviri, gracias al proyecto de ley que fue presentado el 9 de septiembre de 1891 por iniciativa del doctor Gabino Pacheco Segarra. Pero más pudo la influencia lampeña, porque la sesión del 19 de octubre de 1883 quedó aplazada. Aparece Felipe Santiago Castro y Luis Béjar. Fueron elegidos diputados por Lampa, logran que se reanude el debate de la provincialización. Pero recién, el año de 1901, por iniciativa de los senadores José Antonio Trellas, Teófilo Luna, Joaquín Capelo, Leoncio Samanés, entre otros, se aprobó definitivamente la división de la provincia de Lampa el 9 de octubre. El doctor Mariano H. Cornejo, como presidente del Congreso, promulgó la ley de creación de la provincia de Ayaviri el 2 de octubre de 1901, publicándose en el Diario Oficial del Peruano el 11 de septiembre del mismo año. La nueva provincia de Ayaviri se compondrá de los distritos de Santa Rosa, Ayaviri, Orurillo, Ñuñoa, Macarí, Cupi, Yalli y Humachiri. El distrito de Antauta queda agregada a la provincia de Ayaviri. La inauguración constituyó el jolgorio popular. Se organizaron presentaciones artísticas, hasta corrida de toros durante 2 tardes. Pasado algún tiempo, Ayaviri y Santa Rosa disputarían la hegemonía gracias al tráfico ferroviario. Ya teniendo 24 años de existencia, cambia su denominación por la de provincia de Melgar, por iniciativa del diputado nacional por Ayaviri, doctor Celso Macedo Pastor, promulgado el 7 de diciembre de 1925. Según los estudios arqueológicos realizados por Eduardo Arizaca, la ocupación prehispánica de Ayaviri tiene más de 10.000 años. Pero la historia de los pueblos de la provincia de Melgar data de hace muchos años y que muy probable hablaban la lengua puquina. En este idioma primigenio denominaron su nombre, pero hay algunos autores que sustentan que los nombres de los pueblos eran quechuas, como es el caso del doctor Gabino Pacheco Segarra. Para referirnos al pasado lingüístico del mundo andino, contamos con una serie de fuentes, ¿no? Porque no todas las lenguas subsisten hasta la fecha, muchas han desaparecido, pero para algunas de ellas tenemos afortunadamente documentación. Y gracias a esos documentos nosotros podemos reconstruir cuál era el panorama que presentaban estas lenguas en el siglo XVI. Podemos presentar mapas al respecto como resultado de esa averiguación y seguir un poco la historia, que qué es lo que fue ocurriendo, ¿no?, en el lapso del siglo, en el transcurso del siglo XVI, XVII, XVIII, hasta llegar al presente. Si hiciéramos un pequeño esfuerzo de retrospección, podemos partir del presente y decir que hoy día en todos los Andes apenas tenemos 3 lenguas. 2 indígenas, nativas, quechua y aymara, y el castellano. Ahora la pregunta que uno se hace es, ¿cómo es que el Inca manda a componer un himno para celebrar sus triunfos en una lengua que no sea la oficial? Si el quechua hubiera sido la lengua oficial, entonces naturalmente hubiera sido el quechua, ¿no es cierto?, la lengua en la que se hubiera compuesto este himno. Sin embargo, está en aymara, lo cual, por simple inferencia, nos hace pensar que
era pues la aymara la lengua oficial hasta entonces. Pero no solamente eso, porque alguien puede decir, bueno, pero es un pequeño documento, no prueba mucho. Veamos la toponimia. La toponimia del Cusco está llena de aymarismos. De manera que eso es obvio igualmente, comenzando por el nombre de Cusco, no es quechua, ¿no? Cosco es un término... Doctor, pero Cosco, ¿qué significaría en aymara? Bueno, a mí me ha costado por lo menos 25 años encontrar el significado, ¿no? Porque lo que Garcilaso dice, ombligo de la tierra, pues es no tiene ninguna base, ningún sentido, ¿no? En los documentos está bien claro que el sitio se llamaba Coscohuanca, o Coscorumi, o Coscocaca, así nos lo dice Betanzos, Coscocaca. ¿Qué significa? Significa Coscohuanca, pues significa, digamos, la roca, el peñón del Cusco. Coscorumi, el pedrón del Cusco. Coscocaca, igualmente, el cerro del Cusco, el promontorio del Cusco. En todos los casos estamos frente a la misma expresión. Entonces, lo que hay que preguntarse en segunda instancia es ¿qué cosa es Cusco? ¿No? Tenemos peñón, promontorio, todo del Cusco. ¿Pero qué es el Cusco? Busquemos en todos los diccionarios, nunca vamos a encontrar nada. Sin embargo, hay muchos topónimos en el Perú mismo, en la zona del Cusco, que llevan ese nombre, Cosco, ¿no? Coscori, en fin. Entonces, averiguando todo eso, uno encuentra que Cosco alude a un falcónida, que viene a ser el mismo alcamari, que era el pájaro sagrado de los incas. Y entonces estamos pensando en que la piedra esa es donde se posa el falcónida. ¿Pero qué tiene que ver esto con la fundación del Cusco? Hay que volver a leer las crónicas. Entonces, el cronista Sarmiento nos dice que Ayar Auca recibe órdenes de Manco Cápac en la cima del Guanacauri para que tome posesión del valle, y entonces es Ayar Auca, y nos lo dice terminantemente, al que le habían nacido las alas. Entonces era ave. Entonces, ese Ayar Auca, efectivamente, siguiendo las órdenes de Manco Cápac, vuela, baja, desciende hacia el Cusco, donde está ahora el Coricancha, toma posesión y se convierte en piedra. Desde entonces se llama Coscohuanca, Cosco. Bien claro, o sea, no, eso es victorioso quechua. También. Es quechua, ¿no? Hay que descartar ese significado. Es que hay una convivencia de las lenguas, una convivencia de lenguas en contacto. Es decir, por ejemplo, aquí, primero se habría hablado, por ejemplo, por la cercanía con Pucará, se habría hablado el Puquina en toda la zona. Porque Pucará es más antiguo que Tiahuanaco. Tiahuanaco es la que expande la lengua puquina por todo lo que es la zona sur de Arequipa, Moquegua, Tacna, donde ha quedado actualmente las evidencias del puquina. Entonces, sobre ello viene la invasión huari. La invasión huari. Los huari no son collavinos, los huari no son altiplánicos, los huari son habitantes de la zona centro del Perú y hablan la lengua aymara. Pero ¿qué fue el imperio huari? El imperio huari fue un gran imperio pre-inca que se expandió por gran parte del territorio peruano, incluido el Collasuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que habiendo llegado por toda esta zona los huari, ¿no? Llegan hasta la parte de Bolivia, pasan todo, pero van dejando, ¿qué cosa? Van dejando la lengua, imponiendo la lengua, y era la lengua aymara. Fíjense, la lengua aymara. Entonces, estos aspectos hacen de que definitivamente el puquina empezó a convivir con una lengua nueva, que fue el aymara. Entonces, y como el aymara era una lengua poderosa, pertenecía a un ejército, a un pueblo influyente como fueron los huaris, que conquistaron todos los lugares del altiplano, todo, entonces fue siendo absorbido, ¿no? Se fue siendo absorbido y poco a poco desapareciendo, y en su proceso de expansión ahí quedó. Entonces, ¿qué cosa es lo que predominó luego en todo este territorio? Predominó definitivamente el aymara. Y han habido, por ejemplo, poblaciones como las poblaciones de la zona sur del Collasuyo, ahora del Puno, que actualmente hablan el aymara, pero no es nuestra lengua originaria. Es una lengua impuesta por el imperio huari, es decir, por el imperio de Ayacucho, esas poblaciones ayacuchanas, porque el imperio huari se desarrolló pues en Ayacucho, en el río Pampas, y desde ahí se expandió tanto para el sur y para el norte. Entonces, ese es el caso. Pero aparte de ello, obviamente, ya aquí existían poblaciones puquina hablantes, uro hablantes, uruquilla hablantes, necesariamente.
existía, y eso están en las evidencias, ahí quedan, por ejemplo, en los nombres de los diferentes lugares, todo ello. Posteriormente, cuando se funda el imperio de los incas, probablemente Manco Cápac, por ejemplo, ha sido el primer inca fundador, pero puquina hablante. Puquina hablante. En el Cusco mismo, mi estimado amigo, por ejemplo, existe ahorita una problemática tremenda. Toda la vida han pretendido explicar la historia del Cusco y del imperio de los incas basados en las crónicas de Garcilaso de la Vega. Ese mismo error se traslada hacia Ayaviri y todos los lugares, y haciéndonos cometer ahora las investigaciones en materia de lingüística andina, en materia de onomástica andina, están revelando nuevos resultados y están dando a conocer que justamente la zona del Cusco hablaba puquina. ¿Y quiénes eran los que hablaban puquina? Los primeros incas, porque ya posteriormente, cuando llega Tupac Yupanqui es el que recién oficializa el quechua en todo el imperio. Tupac Yupanqui recién. Entonces él es el que obliga definitivamente a los 4 suyos, ¿no? Al Chinchay suyo, el Anti suyo, el Colla suyo, que hablen y se imponga como lengua oficial, como lengua general, el quechua. Entonces, ¿qué pasa? El quechua se expande por todos los territorios y empieza a arrinconar al aymara y a hacer desaparecer al puquín. Hacer desaparecer. Entonces, fíjense que en su proceso de expansión de esta lengua estamos hablando de miles de años. Entonces, en ese proceso de expansión, por ejemplo, lo que es llegar, por ejemplo, hasta la parte de Ecuador, hasta la parte de Colombia, se expande por todo lo que es el territorio de Argentina, Bolivia, que actualmente hablan el quechua, ¿no? Entonces, obviamente, hay una convivencia ahí entre el puquina, el aymara y el quechua, ¿no? Entonces, solo así se fundan y se refundan en los términos que estás utilizando, por ejemplo, algunos nombres. Entonces, por eso, por ejemplo, podemos entender que Antauta lleva un nombre netamente quechumara, ¿sí? Es decir, de la existencia de 2 lenguas, ¿no? Ahora podemos encontrar, por ejemplo, Cupi, que hace, por ejemplo, ahí un término netamente puquina en el nombre de una población. Y así sucesivamente, si nosotros hacemos una investigación minuciosa de la toponimia menor de todos los lugares de la provincia de Melgar, que es un reto para seguir investigando sobre esto, entonces vamos a encontrar mayores novedades. Entonces, en eso justamente es que se basa este trabajo. Y evidentemente yo agradezco que mucha gente haya empezado a tomarle interés, debido a que ojalá, como yo digo en el artículo, sea un pequeño aporte para que se desate el debate académico, porque como usted me menciona, por ejemplo, hay doctores, hay antropólogos, hay sociólogos con que cuentan nuestra ciudad de Ayaviri, nuestra provincia de Melgar, y destacados intelectuales con quienes hay que reescribir la historia de la provincia de Melgar.